esta mañana queremos presentar la página web Fosas de Memoria Histórica Murcia.com, desde la que se muestra el avance de los trabajos de catalogación de las fosas de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la región de Murcia, para ofrecer públicamente la información a la sociedad. Estamos ante una de las asignaturas pendientes de nuestra historia reciente. Estoy convencido de que la mejor forma de hacer justicia es llamar a las cosas por su nombre. Creo, sinceramente, que es un trabajo necesario. El olvido de un conflicto de tal envergadura no cura a nadie. Debemos de ser honestos y justos con nuestro pasado, porque sólo así se lo contaremos a nuestros hijos y nietos sin rencor. Bueno, gracias al alcalde por recibirnos aquí en el Salón de Actos del edificio Moneo. Bienvenida y bienvenidos a todos los que estáis aquí. Este es un trabajo que llevamos desarrollando desde hace prácticamente un año, subvencionado por el Ministerio de Vicepresidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Es la primera vez que en Murcia los nombres de aproximadamente unas 1.300 víctimas de la guerra civil y de la represión franquista van a aparecer juntas en un mismo estudio. Desde la Federación de Memoria Histórica, nuestra intención siempre ha sido que se conozca la verdad de lo que pasó en Murcia y la verdad de lo que fueron esos años aquí. Una provincia de retaguardia en la que parece que, como no hubo guerra, no pasó nada más, pues pasaron muchas cosas. Y las fosas son la huella de lo que pasó. En este trabajo hemos incluido fosas de primera inhumación. De primera inhumación quiere decir que las fosas donde esas personas fueron enterradas al ser fusiladas o al fallecer en hospital o en la misma prisión por las características de su vivencia allí. En el principio fue el mapa de fosas del Estado, en el que si consultamos aparece que en la región de Murcia hay 6 fosas que corresponden con los trasladados al Valle de los Caídos. Todo esto surgió en las jornadas de una de las asociaciones de esta federación, de Alumbre Alumbre, de Mazarrón, en las que Miguel Mezquida aportó información sobre un primer estudio, un primer avance de lo que podría haber en Murcia. Ahí, en ese primer trabajo, había entre 20 y 30 fosas, y hoy en el catálogo que presentamos están en torno a las 290. Hay fosas individuales, hay fosas colectivas, pero lo importante de estas fosas es que en las fosas había víctimas. Este trabajo, esta página web que presentamos hoy, lo que queremos es que se utilice para eso, para buscar y para saber la verdad. Tiene un apartado donde aparecerá el catálogo de fosas en sí, que explica qué fosa es, qué tipo de fosa es, dónde está y quién la ocupó. Otro apartado también, que es el censo de víctimas, que habla de las víctimas que estaban en esas fosas, con la información que tenemos de ellos. Hay víctimas de las que tenemos más información, víctimas de las que tenemos menos. Uno de los motivos de abrir la página web y de presentar este proyecto así inacabado, porque estamos todavía rematando la faena, es para que se pueda aportar información y para que la información salga también. Nos hemos encontrado con familias que en marzo de 2021 no sabían qué había pasado con su familiar represaliado. Entonces creemos que es un tema que como ha dicho el alcalde, es un tema que no se había hecho hasta ahora y que en Murcia venía siendo necesario. La tercera parte de la página web será un mapa de fosas, que ahora mismo aún no lo tenemos
No lo tenemos operativo, está en construcción, pero que en breve seguiremos ampliando. Esta presentación hoy va a tener algunas características particulares por estar en Murcia. En el cementerio de Nuestro Padre Jesús están más de la mitad de las fosas, porque la mayoría de las víctimas venían de la prisión provincial, de la cárcel vieja. Y en Cartagena el 1 de diciembre también haremos otra presentación, y a partir de ahí, donde podamos ir y hablar de verdad, de justicia y de reparación, pues lo haremos a lo largo y ancho de esta provincia. Lo primero quiero pasar, esto es importante, el censo de víctimas, pero esto es un catálogo de fosas. Un catálogo de fosas, y lo primero que tenemos que saber es que es un catálogo de fosas, de qué hablamos cuando hablamos de fosas, y si estas fosas que tenemos aquí se parecen a esas que salen en la televisión y en prensa últimamente con esas fotos tan escalofriantes, ¿no? Entonces, quiero dar la palabra a Miguel Mezquida, arqueólogo que junto con Alejandro Calpe ha estado colaborando en este proyecto. En principio, dar las gracias a todas las personas que habéis acudido aquí y a las instituciones que han organizado este acto, también a las instituciones como el Ministerio que han subvencionado este trabajo. Hoy es un día histórico en Murcia y para mí es un placer poder estar con vosotros, intentar explicaros un poco de qué va esto del trabajo de localización de fosas, que como siempre es una parte de todo el trabajo de investigación que se ha hecho y que aprovecha, pues por ejemplo, el trabajo de Rufino y otros muchos investigadores que a nivel local han trabajado desde hace años y años. Así que también agradecerles a ellos todo el trabajo, porque sin su trabajo no se podría hacer esta fase final, que es la de la localización o geolocalización de las fosas. Para empezar, un poco a nivel introductorio, los mapas de fosas son una herramienta principal para facilitar la información principalmente a los familiares de las víctimas, ¿vale? Sin esta primera herramienta, las familias muchas veces no saben a dónde acudir, si no tienen un contacto o si no conocen personalmente a uno de los investigadores. Esta información muchas veces es desconocida y, como comentaban hace un momento, hay familiares de víctimas que a día de hoy aún no saben dónde quedaron sus parientes, ¿no? Dónde fallecieron sus parientes o dónde fueron enterrados o si fueron fusilados o no. Por eso es fundamental esta herramienta, pero también es fundamental para los equipos interdisciplinares que intentamos trabajar sobre los censos o sobre diferentes investigaciones que se pueden hacer sobre las víctimas o las fosas, o incluso para después intentar desarrollar un proyecto de excavación, exhumación e identificación de las víctimas. En general, como os decía, pues es una herramienta básica para que se sepa la verdad de lo que realmente pasó durante la Guerra Civil y durante el franquismo. A día de hoy, si consultamos el mapa del Ministerio de Justicia, pues vemos que aún hay muchos claros en diferentes provincias españolas, y una de ellas es la de la región de Murcia. De hecho, de todas las fosas que hay contabilizadas a día de hoy, no se sumarían aún el trabajo de investigación que se ha hecho aquí y que también se ha hecho o se ha acabado de hacer en otras regiones. Si vemos una captura del mapa de fosas actual, que es esto está tomado de ayer, aún vemos solo las marcas de las fosas que fueron trasladadas al Valle de los Caídos. Y como estábamos hablando ya hace un rato aquí, esa no es la verdad. Se ha ido desarrollando desde que se promulgó la ley de 2007, en los que se han ido complementando estos mapas de fosas, a nivel autonómico sobre todo, como el de Andalucía, que posiblemente es uno de los más actualizados. Después está, por ejemplo, otro caso, el de la Generalitat catalana, en el que se han ido implementando, como veis, los trabajos en los últimos, sobre todo, 10 años. O en la Comunidad Valenciana, en la que, gracias al cambio político que hubo allí hace 6 años, pues este mapa se ha podido ir complementando y hemos pasado también de tener prácticamente solo unas 50 fosas que eran las trasladadas al Valle de los Caídos a actualmente, con las cifras actualizadas hace una semana, 583. Respecto a Murcia, claro, lo que vamos a hablar ahora es de varias tipologías de víctimas y también algunos conceptos básicos de lo que son fosas. A través de ejemplos de aquí, pero también os voy a poner algunos ejemplos de los que se puede encontrar
fuera de la comunidad autónoma de Murcia, pero que en general son circunstancias o casuísticas que se repiten a nivel estatal. Las primeras víctimas que tenemos son las de la represión republicana en retaguardia. Según Paul Preston, se documentaron unas 700 para la región. Y básicamente las primeras noticias que tenemos son las de los traslados al Valle de los Caídos. Después tenemos víctimas o fallecidos, combatientes, que normalmente era gente que estaba trasladada a zonas de retaguardia como Murcia o como Valencia y que fallecían en hospitales de sangre. En este caso pues tenemos un caso muy interesante, que es el de las Brigadas Internacionales. Pero también tenemos el de otros soldados que en otros hospitales de sangre pues fallecieron en esta región, ¿no? Pues por ejemplo, aquí hay fotografías de Mazarrón y de Águilas. En Águilas, por ejemplo, tenemos también diferentes mausoleos y donde fueron inhumadas víctimas de los bombardeos franquistas. Aquí está el compañero Pedro, gracias a él pues pudimos hacer estas localizaciones. Y en principio solo teníamos una, la de la familia Abolio, pero si no me han dicho mal, Joaquín, me parece que ya tenemos 6, ¿no? 6 posibles localizaciones de las casi hasta 30, Pedro, víctimas, 31 víctimas fallecidas por hasta 2 o 3 bombardeos franquistas en la localidad. Y por último, las víctimas de la represión franquista durante la dictadura, que son las más numerosas, en la que los compañeros ya han superado los 1.200 casos censados. Una de las fosas que sería viable posiblemente, por lo menos el intento de intentar exhumar, sería la de Totana, porque he de decir que la gran parte de las fosas que se encontraban en la región de Murcia pues fueron exhumadas durante el franquismo o durante la transición. Por último tenemos algunos casos de víctimas de la represión franquista durante la transición. ¿Vale? Que aquí en Murcia pues es un caso que yo creo que todos tenéis muy presentes. Para hablar de fosas, primero hay que saber diferenciar lo que es una fosa individual. Esto sería una fosa individual. Esta, por ejemplo, es una fosa de un combatiente, posiblemente vecino de Lorca, del frente de Levante. Es una víctima de los combates que se produjeron en esta zona, en Vilafranca. Y esto es una fosa de una inhumación de un soldado en zona de batalla. ¿Vale? Esto es una fosa individual, pero también podemos encontrarla en relación a víctimas de fusilamientos. Las fosas colectivas pueden ser de 2, que también se llaman fosas dobles, o pueden ser, que esta es una fosa también del frente de Levante, Abejo de la Teruel, o puede ser una fosa colectiva como estas, que son las que por ejemplo encontramos en Paterna, Valencia, donde hemos llegado a documentar fosas desde 15 víctimas a fosas con 176, la que hemos acabado de exhumar en octubre en la localidad de Valencia, de Paterna, Valencia. Esa sería la fosa con la capa de cal que cubriría los restos, y esta es la misma fosa con las primeras víctimas una vez se ha retirado la cal. El tema de la cal es una cuestión de higiene, pero también es una cuestión de ocultación de pruebas, y es una tónica que se suele repetir en fosas de una represión sistemática, que es una represión que es la que encontramos en zonas de retaguardia una vez se acaba la guerra, y que se ha sistematizado mucho el proceso de represión. Primero se hace un enjuiciamiento de las víctimas que se van a fusilar, y después se produce el fusilamiento, y después normalmente van a parar a cementerios y normalmente se les cubre con cal. Pero esto es una fase de represión en la que, como os decía, ya el régimen franquista lleva años ejerciendo esta represión, y que ha sistematizado y dinamizado a lo largo de, ya por ejemplo cuando llega aquí a Murcia, 3 años llevan fusilando. Después tenemos otro tipo de fosas longitudinales, fosas alargadas, que son las que en un principio podrían ser muchas de las que en origen estaban aquí en el cementerio de Murcia y que fueron trasladadas al final de los 70. Esta, por ejemplo, es un caso de Castellón, donde aquí podéis ver un sondeo sobre una sección de la fosa, pero las fosas eran así, longitudinales, ¿vale? Estaban pies-cabeza, cabezas-pies, para aprovechar el máximo posible de la fosa. Los huecos que veis en blanco son sondeos o huecos que quedan por exhumar de esta fila 4 del cementerio civil de Castellón. En Paterna, por ejemplo, la gran mayoría de fosas son fosas tipo pozo, porque hay poco espacio, y lo que hacen es hacer fosas cuadrangulares de 2x2 de hasta 6 metros de profundidad. De hecho, tenemos que acabar bajando por andamiaje.
Y para que os hagáis una idea de cómo son estas fosas tipo pozo, aquí tenéis un croquis de una ilustradora compañera nuestra, aparte de antropóloga forense, es ilustradora, y podéis ver un poco cómo se vertebran las fosas, con diferentes sacas. Sacas es el grupo de gente que se fusilaba un día, y al día siguiente, o semanas después, se incluía otra saca, y entre medias, pues tierra y cal a nivel higiénico. La represión en caliente tiene unas características que es lo que aquí normalmente no vemos. Como comentamos antes, sí que hay dos fosas extrajudiciales, una en Águilas y otra en Jumilla, que sí que podrían reunir estas características, aunque realmente las víctimas de Águilas fueron después trasladadas, no llegaron a enterrarse allí, pero la de Jumilla sí, eran 4 víctimas que estaban enterradas en Fuente del Pino, al lado de la carretera, en un bancal, que es la foto que estaba en la presentación. Y este tipo de fosas pues son muy comunes en zonas en las donde triunfa el golpe de Estado, y se produce una ejecución de líderes sindicales, líderes políticos, sobre todo en el año 36 o 37. El primer ejemplo es de una fosa que excavamos en Villastar, en Teruel, y esta es una fosa en Nibuelas, Granada. Como os decía, la represión sistemática no cumple esos patrones. Es una represión en la que normalmente las víctimas son trasladadas de las cárceles o comarcales o provinciales, en este caso normalmente provinciales cuando hay una ejecución de mayor número, como aquí en Murcia o por ejemplo en Paterna, Valencia, y aprovechan los cementerios. En este caso podéis ver cómo, por ejemplo, se satura completamente el primer cuadro cementerial del cementerio de Paterna, un pueblecito al lado de Valencia que en ese momento tenía 5.000 habitantes, y a lo largo del final de los años 30 y del principio de los 40 completan prácticamente el primer cuadro, tienen que gastar el segundo cuadro izquierda y después incluso los patios inferiores. Este era el cementerio que era el originario de los años 30-40 en Paterna, y a partir de ahí tienen que hacer ampliaciones porque habían llenado el cementerio local con fosas de gente que provenía de todas las provincias de la Comunidad Valenciana, pero también del resto del Estado. Para concluir, comentar que el trabajo que se ha hecho aquí en Murcia ha sido un trabajo ingente, pero que es solo un primer paso del trabajo que queda. Hemos podido incluir estas primeras fosas de la represión republicana, pero también hemos podido ver cómo a lo largo del tiempo en el que hemos ido trabajando hemos pasado de una idea de que podemos llegar a tener un centenar de fosas a que actualmente son 290 fosas las que están a día de hoy localizadas en la región, y que ha sobrepasado, todas nuestras expectativas. Aquí tenéis algunas de las imágenes que ya se pueden ver del mapa, que se irá complementando en estos meses. La conclusión sería esta, que en un año de trabajo hemos llegado a estas cifras, y que seguramente sea una cifra que se irá incrementando porque los mapas de fosas son una herramienta viva que sigue teniendo aportaciones de cualquier familiar que pueda incluso localizar fosas nuevas, los investigadores locales que siguen estirando de diferentes hilos y se llega a nuevas localizaciones. Es difícil poder llegar a cuantificar una cifra total, porque también es verdad que han pasado muchos años y hay pistas que igual nunca vamos a poder encontrar para tener algunas de las localizaciones. Y nada, un placer estar aquí. Muchas gracias. Voy a intentar explicar las circunstancias que vivieron las personas represaliadas y que estuvieron recluidas en la prisión provincial. Mi mujer y yo hemos estado investigando en el Archivo Regional, Archivo General de la Región de Murcia, desde el año 2015, intentando encontrar expedientes de represaliados, básicamente de los fusilados. Y entre el 30 de marzo del 39 y el 13 de noviembre del 48 hemos encontrado 543 expedientes de republicanos condenados a muerte. De esos 543, finalmente ejecutaron a 514. Y bueno, hay una serie de personas que después indicaré que murieron por la enfermedad, pero entre estos 543, además de estos 514 que fusilaron, fallecieron 5 personas que estaban también condenadas a muerte, y
El resto, hasta los 543, le fueron conmutadas las penas de muerte normalmente por la pena de 30 años de prisión mayor, por el delito de adhesión a la rebelión. Entre todos estos fusilados hay 14 mujeres. De esas 14 fusiladas, además habían tres más. Una de ellas falleció por enfermedad, Blasa Herrero Gabriola. No la pudieron fusilar porque estaba tan grave que no la podían mover. Y bueno, finalmente a los 15 días de cuando tenía que haberse cumplido su pena de muerte, falleció por la enfermedad que padecía. Pascuala Marín Martínez es una de las mujeres que estaba condenada a muerte y que se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años. Y la 17ª, después de muchas comprobaciones, su nombre era Juana Valera García. Este nombre finalmente es de una persona que no existía, es un error que, por cierto, está recogido en las placas que hay en el monumento a los caídos por la libertad en el cementerio de Espinardo. Pero bueno, son errores que se cometen y que tenemos que darlos por hecho. Todos estos datos que nosotros hemos recopilado han sido el resultado de ver 15.488 expedientes en el Archivo General de la Región de Murcia. Todos estos fusilados, lógicamente, desde el año 39, los fusilamientos se produjeron desde el año 39 hasta el último que se produjo en el año 48. En el año 39 se produjeron 159, estamos hablando desde abril hasta diciembre, 159 fusilamientos. La primera de las mujeres que fusilaron, que era de Yecla, Dolores Hernández Ruiz, la fusilaron el 15 de mayo, junto con Epifanio Blasco Ortega, Martín Gil Ortega, Pedro Martínez Ortuño, y luego tenemos aparte, son dos oficios por los que se ordenaba el fusilamiento de estas personas. También se fusiló ese mismo día a Germán Guzmácher Pérez. Luego tenemos otro nombre que también fusilaron, pero que no hemos encontrado el oficio ordenando su fusilamiento. Los primeros fusilamientos se produjeron el 21 de abril del año 39. De este primer fusilamiento no hemos encontrado el oficio. Este primer año, y voy a citar solamente las localidades de las que era el alcalde, se fusilaron al alcalde de Cejín. Si alguien tiene interés por que les diga los nombres, yo se los digo. El alcalde de Abarán, el alcalde de San Javier, el alcalde de Molina. Fusilaron también a Joaquín Pérez Salas, que fue el coronel del Ejército de la República, del Arma de Artillería, que entregó la base naval a las fuerzas franquistas. Y lo fusilaron el 4 de agosto del 39. Siguieron fusilando al alcalde pedáneo de Puebla de Soto, y aquí ya entramos en el Ayuntamiento de Murcia. Junto con el alcalde de Murcia, Fernando Piñera Romero, fusilaron al teniente de alcalde del Ayuntamiento, Francisco Candelo Jalbo, también primer teniente de alcalde, Francisco Gilbert Hernández, y anteriormente habían fusilado a Javier Paulino Torres, que fue también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, director de Escuela Graduada y gobernador civil durante la Guerra Civil. Luego tenemos al mismo director de la prisión provincial cuando se produjeron los fusilamientos del año 36, Miguel Molins Martínez, y finalmente al alcalde de Los Alcázares. En el año 1940 fusilaron a 175 personas. Y entre estas personas, pues tendría que, ahora posteriormente lo detallaré sus circunstancias, fusilaron a Nieves Calvo Villa, que era concejala del Ayuntamiento de Caravaca. Y en este año se produjo lo que tanto mi padre, José Garrido Valverde, como don José Fuentes Zorita y el maestro José Castaño, denominaron, y así me lo citaron ellos, la Semana Trágica. En esa Semana Trágica, todos los días se fusilaron a un número determinado de personas. Por eso las sacas de esas personas las hacían por la noche,
para llevarlas a fusilar de madrugada, y los recluidos en la cárcel le pusieron ese nombre, la Semana Trágica. En este año, por destacar a alguna persona, Valeriano Añaños Pérez, lo fusilaron el 18 de enero del 40, era maestro nacional, delegado y presidente del Consejo Provincial de Asistencia Social. El alcalde de Alhama, el alcalde de Abanilla, el de Yecla y un concejal también del Ayuntamiento de Yecla. Ya digo que si alguien tiene interés en que les dé los nombres los tengo aquí. Ahora paso a explicar un poco el caso de Nieves Calvo-Villa, de 27 años de edad. Era concejala del Ayuntamiento de Caravaca. Ella, cuando termina la guerra, se va a Casturdiales, que era de donde era ella natural, y vivía ahí su familia. Se la trajeron embarazada, y en el juicio sumarísimo que le hicieron, pues la condenaron a la muerte. ¿Cuál fue el delito de esta señora, de esta mujer? Hay un testimonio de un tal Gabriel Alcaina que dijo que oyó voces de mujer en el asalto que se produjo en el año 36, en octubre del 36, al castillo de Caravaca, que oyó voces de mujer y que le dijeron que era de Nieves Calvo-Villa. Era madre de 3 niños, el mayor de 7 años. Estuvo también casada con Antonio Pérez Carranza, que lo fusilaron un año antes, el 20 de octubre del 39, y el mismo día, esta señora esperaron a que diera luz a su hija, y el mismo día que la fusilaron, ella ya no pudo entregar nada. Su hija se la entregaron a una prima de su marido para que se lo llevara a su abuelo materno, a Casturdiales. En el año 41 se producen 60 fusilamientos, entre ellos el del alcalde de Calasparra, el del capitán de artillería del Ejército de la República, que participó en el movimiento del buque Castillo de Olite, Antonio Martínez Pallarés, el jefe de las milicias populares de Calasparra, el alcalde de Muna, Diego Soriano Ayala, y el jefe de la Policía Municipal de Cartagena. Y hay un caso, por desgracia para él, no fue fusilado. José Sáenz Martínez, que finalmente lo mató la Guardia Civil el 9 de octubre del 41, a este señor se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años, y estando en la prisión la prisión del partido de Cifra, se escapó junto con otras 2 personas. Y lo capturó la Guardia Civil, y en ese mismo acto de captura, pues en una pedanía, yo no sé exactamente si es pedanía o es aldea, en el Rodón de los Pavos de Abanilla, allí lo mataron. Este incidente está recogido en el diario de línea, por si alguien quiere comprobarlo, en el diario de línea del 2 de octubre de 1941. También se fusiló al secretario del Ayuntamiento de Pliego y al alcalde de Pliego. Sigo con la enumeración de fusilamientos. En el año 42 se fusilaron a 81 personas. En este año era cuando se tenía que haber fusilado a Blas Herrero y Guardiola, que, como ya he dicho, finalmente falleció por coma acidósico secundario a carcinoma uterino. Las circunstancias de esta señora, el día que tenían que haberla fusilado, el 21 de julio del 42, estaba tan grave que no podían moverla. O sea, cada vez que la movían por cualquier acto que tuvieran que hacerle, se desangraba. Pues tuvieron que comunicar que no podían moverla para poder fusilarla, y el juzgado que se ocupó de su caso, cada 8 días pedía información por si se la podía fusilar. Finalmente esta mujer falleció el 5 de agosto del 42. Antonio Carmona Álvarez, capitán de las fuerzas de asalto, sobre el cual el médico forense certificó, que lo comunicó al juzgado de plenario, que tenía síntomas de perturbación mental y que tenían que internarlo en un establecimiento psiquiátrico, a pesar de lo cual fue fusilado. En el año 43 se fusilaron a 32 personas, y en el año 44, esto es un caso, yo lo voy a exponer, y cada uno de ustedes puede sacar las consecuencias que crea conveniente. Este muchacho
su nombre está recogido en las placas del Monumento a los Caídos por la Libertad. Antonio Martínez Martínez, molinero, de 19 años, fue ejecutado mediante garrote vil el día 16 de noviembre del 44. En la prensa del día siguiente se publicó que tenía 21 años, para justificar la ejecución de un mayor de edad. Era hijo de Josefa Martínez Martínez, la molinera, de Cieza, los dos eran de Cieza, que fue fusilada el 24 de mayo de 1939, cuando Antonio tenía 13 o 14 años. Este muchacho fue detenido con 17 años, acusado de asesinato y robo, e ingresó en la prisión provincial el 28 de noviembre de 1942. Fue juzgado en la audiencia provincial y su delito fue calificado finalmente como homicidio y robo, no asesinato y robo. A pesar de eso, fue ejecutado mediante garrote vil. Por ese mismo delito de homicidio, en la misma fecha, y estaban recluidos en la prisión central de Totana, fueron sentenciados y encarcelados en la prisión central de Totana a Juan José Pérez Sánchez, condenado a 14 años, 8 meses y un día de reclusión menor, y Antonio Esclapes Piñol, condenado a 17 años, 4 meses y un día de reclusión menor. Ya digo que cada cual puede sacar las conclusiones que crea convenientes sobre el caso de este muchacho. En el año 45 se fusiló a una sola persona, Joaquín Torrano Garrido, de Archena. Y entre los fusilados, finalmente, en el año 48, se fusiló el 13 de noviembre de 1948 a Macedonio Serrano Ortega de Yecla. Fue detenido en el Pirineo Navarro, formando parte de un grupo de guerrilleros del Partido Comunista de España. Ingresó en la prisión de Pamplona el 6 de septiembre del 45. Fue acusado finalmente de asesinato en la localidad de Yecla, ocurrido en el año 1936. En la causa general, en los documentos dedicados a la localidad de Yecla, figura que el asesinato del que se le acusó fue realizado por un tal Macedonio Confite. Y de igual forma figura la confesión de un testigo del asesinato del que se le acusó, sin indicar más datos. El documento, y se puede ver perfectamente que uno de los que causaron ese asesinato era Macedonio Confite. La única coincidencia en este caso es el nombre, pero él se llamaba Macedonio Serrano Ortega. Los expedientes que hemos encontrado en el Archivo General también, de los fallecidos, tanto en la prisión provincial, en las prisiones habilitadas número 1 de las Isabelas, la número 2 de las Agustinas y en el hospital provincial. Y muchos de estos fallecidos también fallecieron en su domicilio y en alguna otra dependencia, entre los años 1939 al 47. El mayor número de fallecidos en las prisiones, en el hospital provincial y otras dependencias, se produjo en los años 1941 y 42, en los que las condiciones de los recluidos se agravaron por las malas condiciones de alimentación y de falta de salubridad. Los datos, o sea, los fallecidos en los distintos años son los siguientes. En el año 39 fallecieron 3 por tuberculosis y neumonía. En el año 40, 25 fallecidos. Principalmente, tal y como veían los certificados médicos, por síndrome carencial, avitaminosis, edema y diarrea. Hambre. La conclusión es hambre. De esta forma fallecieron 2 personas. Tuberculosis, 9. Por ataque al corazón, 4. Y por disparo de un centinela, 1. En el año 41, 46 fallecidos. También, principalmente por síndrome carencial, avitaminosis, edema y diarrea. Hambre, finalmente, 10. Tuberculosis, 11. De corazón, 10. Ataques cerebrales, 2 suicidios. En el año 42, 41 fallecidos. Y volvemos a lo mismo, principalmente síndrome carencial, vitaminosis, edema y diarrea, 8. Tuberculosis, 10. De corazón, 1 y cáncer, 2. En el año 43 ya bajan las cifras, por lo que después, más tarde les leeré. 20 fallecidos, principalmente también por los mismos síntomas, síndrome carencial, vitaminosis, edema y diarrea, 2 en estas circunstancias, tuberculosis 6, por cáncer 1 y corazón 4. En el año 44 ya descienden mucho las cifras de los fallecidos, 4 fallecidos, con neumonía, tuberculosis y disparo de un centinela.
Y finalmente, en el año 47, ya en una etapa muy distinta a la que he estado detallando hasta ahora, fallece una persona por la falta de atención en la diabetes que padecía. Estamos hablando del año 47. Bueno, ahora espero poder leerlo. Tengo que hacer referencia, voy a poner algunos ejemplos de cómo murieron estas personas, de la forma en que ya murieron. Este, para mí, es un caso muy grave de la forma en que esta persona murió. Para hacernos una idea del estado que se daba a los reclusos en las distintas prisiones, el funcionamiento desde el final de la guerra civil, tanto a los que se encontraban en condiciones físicas normales, a pesar de las penurias que sufrían, como a los enfermos. Traigo aquí el caso de Joaquín Palacín Mur, de 30 años de edad, natural de Sin y Salinas, de Huesca, en la provincia de Huesca, que fue trasladado de la prisión del partido de Getafe a la prisión provincial en el mes de junio de 1940. Sale de Getafe el día 19, ingresa en la prisión provincial el día 23 de junio de 1940. El día 26 de junio, el juzgado militar de prisioneros de guerra número 1 comunica que Joaquín Palacín Mur queda a su disposición. El día 28 de junio de 1940, el médico forense Jesús o José M. Bonifacio, la firma no se aprecia exactamente cuál es el nombre, comunica lo siguiente sobre este recluso. Lo transcribo literalmente. Tengo el honor de poner en su conocimiento que desde hace 4 días se encuentra en esta prisión procedente de la de Getafe el enfermo Joaquín Palacín Mur, de 30 años de edad, que en estado de caquexia por una tuberculosis pulmonar presenta además una lordosis de columna cervical con cabeza desviada hacia el lado izquierdo, en flexión, que por el roce de la barba en región supraesternal se ha producido una úlcera. Presenta además una ulceración en región lateral del cuello, lado derecho, que deja al descubierto en toda su extensión el músculo esternocleidomastoideo, con fondo de saco en región clavicular. En la parte superior de esta úlcera presenta un trayecto fistuloso en comunicación con la nasofaringe, que impide la dilución natural de líquidos, puesto que son expulsados por esta fístula. También presenta en región dorsal del tórax una pérdida total de piel, que deja al descubierto todas las masas musculares del dorso y escápula. Asimismo, en ambas regiones, es ilegible lo que viene a continuación, presenta otra fístula por decúbito que por las molestias naturales impiden el descanso. Por la posición del enfermo y por impedir el funcionamiento cardiorrenal, se produce una elefantiasis de ambas piernas hasta la rodilla. Todas las úlceras detalladas son procedentes de accesos de origen fímico y supuran enormemente, produciendo un hedor insoportable. Por todo lo expuesto, y aunque el caso descrito no cabe dentro de ninguna de las cláusulas del reciente decreto de sanidad, por su contagiosidad y por no disponer de sitio adecuado para su aislamiento, propongo a usted el traslado de dicho recluso al hospital provincial. Dios guarde usted muchos años, Murcia, 28 de junio de 1940, el médico forense. Aparece la firma como Jesús o José M. Bonifacio. Con fecha 30 de junio de 1940, el médico forense Francisco Ayuso Andrés, como encargado de la enfermería de la prisión provincial, certifica el fallecimiento de este recluso a las 22 horas del día 29 de junio a causa de la tuberculosis pulmonar que padecía. Se inicia el traslado de esta persona en esas condiciones el 19 de junio. Ingresa en la prisión provincial el 23 de junio. El 28 hace ese informe el médico forense y el 29 fallece. Este señor no contrajo esa enfermedad en la prisión provincial de Murcia, lo trasladaron en esas condiciones. Creo que es un ejemplo muy claro de la consideración que le tenía a los prisioneros republicanos. Otro ejemplo, entre los muchos que podría exponerse entre los fallecidos de la prisión provincial del trato sufrido por los reclusos es el de Antonio Herraiz Atienza, de 31 años de edad, natural de la población de Jábaga, en Cuenca, que murió el 18 de diciembre de 1941, recluido en las celdas de aislamiento por avitaminosis, hambre. Según el certificado médico firmado por el médico encargado de los servicios sanitarios de la prisión provincial, Francisco Conejero Ruiz,
y con el oficial jefe de los servicios de la prisión, que incluyo, bueno, que está incluido ahí, donde se indica que este recluso estaba en las celdas de aislamiento. Entre los fallecidos en las prisiones, el último caso es el de un fallecido en la prisión habilitada número 1 de las Isabelas, Antonio Vigueras Navarro, de 40 años, natural del Campillo del Esparragal, de aquí de Murcia, a causa de un disparo de arma de fuego realizado por un centinela de dicha prisión el día 20 de octubre del 40, que según el certificado expedido por el médico de la prisión, Francisco Ayuso, el disparo tuvo entrada por la zona supraescapular izquierda y salida por la zona supraclavicular derecha, causando la fractura de la clavícula y de la región cervical de la columna vertebral, con una grave hemorragia interna. Tal y como se indica en el certificado, el recluso debía encontrarse de espaldas o dando el lado izquierdo de su cuerpo hacia la zona desde la que se hizo el disparo con un arma de gran calibre, lo que provocó su ingreso en el hospital provincial y su fallecimiento a la mañana siguiente, según el oficio de esa misma fecha, o sea, el 21 de octubre del 40, del director del hospital. Bueno, ahora lo que quiero es, mediante un testigo directo de las condiciones en las que se encontraban todas estas personas, en este caso es una grabación que le hice a mi padre en el año 94, que él estuvo recluido en la cárcel vieja desde el mes de noviembre de 1939 hasta el mes de octubre del 42, y desde ese mes de octubre del 42 hasta marzo del 43 en la prisión habilitada de las Agustinas, y posteriormente, para cumplir la pena de 20 años de reclusión menor que le impusieron, fue trasladado a la prisión, al penal del puerto de Santa María. En el año 94 yo le hice una grabación para que me contara sus experiencias durante la guerra y durante el tiempo que estuvo recluido en la prisión provincial. Esta grabación la hicimos, yo le preguntaba, él me respondía. Me voy a evitar el hacerle la referencia a la pregunta y a la respuesta, porque creo que va a ser bastante claro el poder entenderlo. Empecé, bueno, esto ya es un extracto, es una parte de la grabación. Le pregunto, llegaste a ir a la cárcel, estuviste primero aquí en Murcia, primero estuviste en Cartagena, luego en Campos, porque era de Campos del Río, comprando panizos, pero primero te ingresaron aquí, en Murcia, en la prisión provincial. Bueno, una vez que me dejaron libre en Cartagena, porque no tenían cargo en mi contra, ninguna denuncia, me vine a Campos, y después de la denuncia estuve en la prisión provincial, 4 años y medio aquí en Murcia, y 2 o 3 meses en las Agustinas. Y de aquí me enviaron al puerto de Santa María. ¿Pero te habían juzgado? No. Estuve 3 años, por lo menos, sin juzgarme. Y cuando me mandaron al puerto de Santa María ya estaba juzgado y salí desde las Agustinas. Ya juzgado con la condena de 20 años. Yo estuve aquí en la prisión provincial prestando servicios de cacheo, cacheando las bolsas y las capazas con comida para evitar que entraran cartas y otras cosas que no estaban permitidas, y ya el encargado de cacheo me ascendió a cabo del cacheo y así estuve 2 o 3 años. Entonces, en la cárcel viviría circunstancias de cierta relevancia desagradables. Sí, hubo muchas circunstancias de relevancia. ¿El trato era inhumano? Pues sí, porque si la cárcel era para 300 personas y allí habíamos 3.000 reclusos, imagínate cómo teníamos que estar. Yo podía estar más cómodo porque tenía un destino y me podía mover por la prisión, pero los que no lo tenían que estar en las celdas, por los pasillos o en los patios, sin poder moverse. Y cuando hacía frío o llovía, cada uno tenía que taparse como podía. La gente tenía que dormir unos encima de otros, con sol, con calor, con frío. Tenían que ponerse de lado para poder acomodarse para dormir. Yo no cogí miseria hasta que tuve que entrar a dormir en los pasillos, porque no se podía estar en los patios porque llovía mucho. Entre los tratos inhumanos supongo que estaría la comida deficiente. La comida era a base de coles, de esas que no se habían abierto. Esa era la comida que daban, agua hervida con esas coles. Posteriormente leeré con más detalle lo que era esta comida. Pero además de esa situación, ¿tuviste algún trato violento, represivo? No, eso no, porque estando en la situación en la que estábamos no hacía falta nada más. Bueno, sí, hubieron fusilamientos injustos. Fusilaron, a los 2 o 3 días vino el juez para decirle que su caso iba a revisión.
y los que estaban en el patio le dijeron a la ordenanza que iba con él, pero si a ese lo fusilaron hace 2 o 3 días. Sí, ya se lo he dicho al juez, pero no se lo creía. Y el juez dijo que el expediente lo tenía él, que era imposible. Y se echó manos a la cabeza preguntándose que cómo era posible eso. Otro caso fue de uno que era del Ferrol y había sido jefe del SIM, del Servicio de Información Militar aquí en Murcia, que parece que conocía a Franco y su familia tenía confianza en que lo liberaran, por lo que acudieron directamente al mismo Franco. Y lo que hicieron fue dar la orden de que lo fusilaran. Otro caso fue el del maestro de escuela de Cartagena, que fue condenado a muerte, y su madre, que había sido cocinera de Serrano Suñer, cuando estuvo destinado en Cartagena, este era notario o algo así cuando estuvo en Cartagena. Y entonces esta mujer fue a Madrid a hablar con Serrano Suñer, y este le dijo que no se preocupara, que a su hijo no le iba a pasar nada, que se fuera tranquila a Cartagena. Ella vino tan confiada aquí a la cárcel a hablar con su hijo y pidió comunicación con él. Y cuál no sería su sorpresa cuando en vez de salir su hijo, vino un guardia con todas las cosas que tenía su hijo. Y ella le preguntó que qué pasaba, que dónde estaba su hijo. Y el guardia le dijo: a su hijo lo fusilaron ayer. Pero eso no puede ser. Serrano Suñer me dijo que no le iba a pasar nada. Lo que hizo fue dar la orden de que lo fusilaran, mientras que esta mujer regresaba a Cartagena toda confianza. De manera que esos 3 casos son los más descarados que se dieron allí. Aparte que hubo una semana trágica en la que todas las noches había fusilamiento. Pregunta: ¿eso fue en qué año? Eso fue en el año 1940. Esa semana fue en la que fusilaron todas las noches a 6 o 7. Por eso le pusimos el nombre de una semana trágica. El maestro al que hace referencia en la grabación podía ser uno de los 2 maestros a los que fusilaron y que eran naturales de Cartagena: Bartolomé Bufón García, que fue fusilado el 30 de junio del 42, o José Sánchez López, que además de maestro fue teniente del Ejército de la República y al que fusilaron el 23 de octubre del 40. Además de estos 2 maestros, y de Javier Paulino Torres, que fue director de escuelas graduadas, y de Fernando Piñuela, también, que era el alcalde de Murcia, y que además de ser alcalde, era catedrático numerario de gramática y literatura en las escuelas normales de Huesca, Burgos y Ciudad Real. Y aquí en la Escuela Normal de Murcia fue catedrático de metodología de la historia. Además de estos docentes, fusilaron a Valeriano Añañez Pérez, Ginés Balsalobre Clemente, Santos Cerezo Martín, Andrés Molina García, Ricardo Ruiz Molina y Salvador Ruiz Saura, todos estos maestros. En el año 47, además, ya lo he citado antes, también maestro, murió por la diabetes que padecía, Andrés Azorín García. A este señor, era maestro, lo condenaron a 25 años de reclusión mayor y una multa de 5.000 pesetas por tenencia de propaganda contra Franco, de las condenadas a muerte, de las que finalmente fusilaron a 514. Durante la llamada semana trágica, por los propios encarcelados, fusilaron a 59 personas. Esa semana trágica comprendió los días del 3 al 9 de abril de 1940, con un solo día en el que no fusilaron a ningún condenado, el día 7 de abril, que para mayor sarcasmo era domingo. Es de suponer que ese día, que para los nacionalcatolicistas era de obligado descanso y fiesta religiosa, no se podía mancillar con el fusilamiento de republicanos que los obligaban a asistir a la misa. En esta llamada semana trágica fusilaron a 4 mujeres: Antonia Valera Martínez, Juana Valera García, Margarita Bosch Parrés y Ángeles Rubio Bayón. Esas 4 mujeres dentro de ese periodo llamado Semana Trágica. Y finalmente, al final de mes, bueno, a mediados del mes de abril, fusilaron también a Dolores Alvarado Carretero. El nombre, este nombre consistía en las comidas de estas personas que estaban allí recluidas. Sobre el tipo de comida que recibían los recluidos en la prisión provincial, a la que ya se ha hecho referencia, mi padre me dijo lo siguiente:
Me dijiste que las condiciones dentro de la prisión después de la guerra eran muy malas, sí, malísimas. ¿En qué condiciones estaba la alimentación de los presos? Pues tienes que hacerte una idea de lo más que estábamos cuando en una prisión, que ya lo dijo anteriormente, donde debíamos estar 300, habíamos 3.000. Las comidas eran malísimas. Los que no tenían la suerte de que su familia les llevaran ropa limpia y comida, estaban muy mal. Fíjate cómo sería lo de la comida, que tuvo que venir el director general de prisiones, don Máximo Cuervo, que viniera a Murcia porque se murieron 3 presos. Y los médicos que había presos, había 3 médicos presos, en los certificados de defunción pusieron que habían muerto por hambre, por necesidad. Y eso llegó a Madrid. Por lo visto eso tuvo efecto. El director general se presentó en la prisión, en la puerta, y al vigilante le dijo que era don Máximo Cuervo, y le dijo que fuese a buscar al director de la prisión y que bajase. Se fue directo a las cocinas para ver cómo se hacían las comidas, porque se hacían 2 clases de comidas, una para los patios y otra para la enfermería. Y preguntó por las comidas. La que estaba hecha para la enfermería llevaba un poco de grasa, y la otra, la de los patios, no llevaba nada de grasa. La diferencia solamente era ese poco de aceite, de grasa, y la otra nada más que eran coles cocidas. Estando viendo eso, se presentó el director de la prisión, don Elías, que iba de paisano, solamente se había puesto una gorra. El director general le preguntó de quién era, y él le dijo que era el director de la prisión. Y se presenta usted así, sin el uniforme, vaya usted a ponerse el uniforme. Y lo echó de ahí para que se vistiera con el uniforme. Cuando volvió le preguntó que si eso era todo lo que le daban a comer a los prisioneros, y este le dijo que no había otra cosa. Y el director general le dijo que no hay otra cosa, eso ya lo veremos. Queda usted destituido inmediatamente de su puesto. El director general se fue a ver la prisión, se dio la vuelta por el patio a ver en qué condiciones estaban las personas que estaban ahí recluidas, y a los 3 días vino un nuevo director y un administrador. El administrador iba a Abasto y le hacían formar cola para pedir las cosas que quería para la alimentación. En Abasto no le querían dar los productos necesarios para alimentar a los presos. Bueno, yo le pregunté, entonces los suministros que hasta ese momento se compraban para la comida, ¿qué eran? ¿Compraban lo mínimo que podían? Bueno, comprar, lo que hacían era ponerse en contacto con uno de aquí, del Arboleja, para que mandase coles, pero no coles normales, de las que se cerraban, no, eran las que no se cerraban, que eran todas hojas, las que no servían para la plaza, esas eran las que se servían a la prisión. Ese tipo, ese fulano, se hizo rico porque no solo suministraba a la prisión provincial, sino que suministraba a las 3 prisiones que había, a la prisión de las Agustinas, a la que había en las Isabelas, esa que estaba ahí enfrente de la plaza, y a otra que había en Las Claras, detrás del Romeo. Habían 3 conventos dedicados a prisión, aparte de los 3.000 que estábamos en la prisión provincial. Yo creo que con todo esto que les he leído, queda clara la... Yo ya... Podría decirle más cosas. Bueno, después de esta, la verdad es que no sé... es la hora. Bueno, quiero, por lo menos, no quiero irme sin mostraros la...